A fines de la semana pasada se conoció una noticia que sacudió los ánimos de la sociedad uruguaya y tiene que ver con que 16 niños y niñas y adolescentes que deberían estar en la órbita del INAU están hoy en clínicas psiquiátricas sin poder ser derivados a un hogar de amparo a pesar de tener el alta médica. Esperan en promedio 5 meses para ser derivados, aunque en algunos casos esta espera llegó hasta los 2 años. La justicia civil intimó al INAU a retirar de allí a los niños, pero el organismo explicó que no tiene la capacidad de dónde ubicarlos y por eso explicó que a eso se deben las demoras. Vamos a conocer en profundidad esta situación y por eso le damos los buenos días, la bienvenida a María José Dollenar, trabajadora social del Mecanismo Nacional de Prevención, quien trabajó en las inspecciones en los centros. Y también recibimos a Daniel Díaz, abogado de la Institución Nacional de Derechos Humanos. A ambos bienvenidos, buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, ¿por qué se hicieron estas inspecciones que llevaron 2 años, verdad? Fue un seguimiento que se hizo. Contanos un poco eso. Capaz que, bueno, explicar que en la Institución Nacional de Derechos Humanos funciona lo que se llama el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Lo que hacemos es monitoreo, visitas no enunciadas en todos los centros de detención, entendiendo como centros de detención en el sentido más amplio. Bueno, se visitan las cárceles, se visitan lo que son instituciones psiquiátricas, lo que son los centros de responsabilidad penal juvenil, y también se visita el sistema de protección de 24 horas del INAU. Dentro de esas visitas, bueno, se visitó una de las clínicas cuando alguno de los niños, niñas o adolescentes que están en un hogar tienen algún episodio que puede ser un intento de autoeliminación o agresiones hacia otros o hacia sí mismo. Hay 2 clínicas en las que pueden ser derivados, que son clínicas de atención de situaciones de agudos. Una de ellas es API Los Robles. En 2016 se hizo una visita en el marco de las visitas de monitoreo. Allí ya se constataron que había niños, niñas y adolescentes que estaban internados aún teniendo el alta médica. La característica de estas clínicas es que no tiene, es una intervención médica a diferencia de los otros centros en los que están los niños del INAU, donde hay todo un proceso socioeducativo que es una intervención médica puntual que tiene que ser acotada en el tiempo. Bueno, por lo tanto, no dura más de 30 días, ¿no? Eso sería No tiene fijado un término, pero de lo que hemos venido monitoreando, en general no superan los 2 meses. Sí. Y bueno, al tener el alta, que es médica, o sea, tiene una internación en base a un psiquiatra que pida esa internación. Y bueno, y tiene un régimen, a nosotros que nos importaba cómo transmitir, tiene un régimen que da cuenta de una clínica que está pensada para atender situaciones de crisis. Por lo tanto, es muy rígido en sus horarios, en los niveles de seguridad, en relación al... aunque tiene pocos elementos que sean de riesgo para los adolescentes, por lo tanto, no tienen ningún elemento personal. Ellos tienen unos horarios muy establecidos, no participan en actividades fuera de las clínicas, con lo cual el impacto para los niños es muy fuerte en relación a su desarrollo cuando ya está dado de alta por la crisis en la que estuvo, ¿no? Que hubo una descompensación. Bueno, esa situación se compensa. El tiempo que pasa en esa clínica realmente que excede la intervención médica está vulnerando. Totalmente, puede regresar en relación al proceso, a la evolución que se hizo. ¿Y qué explicación da INAU para que no vuelva al centro de amparo donde estaba? No siempre el retorno sugerido por el equipo técnico, por el psiquiatra que lo está atendiendo, es que retorne al centro en el que estaba. A veces lo que requieren es una intervención, lo que ellos tienen como centros de medio camino, que son clínicas donde hay un acompañamiento médico de psiquiatra, psicólogo, hay una medicación controlada, pero tienen un proceso socioeducativo donde se van integrando paulatinamente al sistema educativo, actividades recreativas, otros espacios de socialización. Ellos en este momento tienen los cupos en esos centros muy topeados. También porque en esos centros los egresos también están teniendo dificultades de concretarlos, ¿no? La idea es que en esos centros tampoco transcurra mucho más de 2 años
Y bueno, cuando ya hay gurises que están con el egreso para ir a un centro abierto, un centro de 24 horas, tampoco están pudiendo hacer ese egreso. O sea, es como una cadena en la que cada uno de los sistemas, ellos entienden que tienen topeado la posibilidad de asistencia. La semana pasada, después de que surgió la noticia, que la publicó Búsqueda el jueves, si mal no recuerdo fue el viernes, que había una actividad donde estaba participando la presidenta del INAU, tuvo una posibilidad de hacer una nota para Subrayado y obviamente este tema estuvo presente. Ella explicaba que hubo un llamado a licitación y que de a poco se está intentando cumplir, pero evidentemente no dijo cuándo porque no tienen los plazos, no se va a poder cumplir y ahí va un poco la pregunta quizá para el abogado, a corto plazo con esta sentencia, ¿no? De que el INAU saque de allí a los niños, no me gusta decir saque como si fueran cosas, ¿no? Pero bueno, sí, les dé otro lugar, otro espacio donde no se vulneren sus derechos, ¿no? Yo creo que el fallo judicial ahí establece dos cosas, ¿no? Hay en el petitorio que hace la Institución Nacional de Derechos Humanos, se solicita primero la adopción de medidas cautelares que tienen relación específicamente con estos 16 niños, niñas y adolescentes. Ahí se dispone ese plazo de 7 días corridos, que es un plazo justamente que tiene relación con lo que es una acción de amparo, ¿no? La acción de amparo en realidad es una acción que tiene por finalidad dar una respuesta urgente a un tema en particular. Y luego se establece un plazo de 30 días para generar un mecanismo que permita que esta situación no se repita, o sea, un mecanismo de seguimiento, acompañamiento que permita dar una respuesta a eso. En ese se establece ese plazo de 30 días. Nosotros en realidad lo que estamos es, como venimos haciendo a través del monitoreo, intentando ver en qué medida, como es esto, el INAU da respuesta a ese fallo judicial que involucra a estos 16 niños, niñas y adolescentes, en algunos casos con un periodo de internación de casi 2 años. Entonces ahí nos parece sumamente importante poder atender esa situación. El plazo vence, o sea, el plazo de 7 días hábiles está venciendo el miércoles, o sea, tienen hasta el miércoles, y bueno, ahí un poco nos daremos, intentaremos interiorizarnos acerca del grado del cumplimiento del fallo como para después evaluar qué respuesta puede dar la institución. ¿Qué consecuencias tendría un incumplimiento de este fallo judicial? Bueno, a nivel judicial está la posibilidad de establecer algún tipo de sanción pecuniaria, de multa. Esa se manejó incluso en la sentencia, en la parte final de la sentencia plantea esa posibilidad. Pero en principio lo que tendríamos que hacer es esperar a ver que se cumple el plazo de 7 días corridos para un poco ver el nivel de cumplimiento de ese fallo judicial. ¿Se han repetido situaciones donde se tenga que apelar justamente a acciones de amparo para revertir situaciones que están pasando en los hechos concretos? Sí, en este caso en puntual el tema es que nosotros, uno de los requisitos de la acción de amparo es el agotamiento de la vía administrativa. Entonces, como decía María José, nosotros desde el 2016 estamos de alguna manera en diferentes ámbitos monitoreando esta situación y constatando e intentando dar solución junto con el INAU a esa situación en particular. O sea, esta es la primera acción de amparo que interponemos en relación a este tema en particular. Sí, capaz que está como bueno destacar eso, que el monitoreo implica la visita y después específicamente con el INAU en instancia de seguimiento de las diferentes recomendaciones que hacemos, que es mensual o bimensual, en la que se van trabajando. O sea que hemos tenido reuniones con esta comisión que está nombrada por el directorio del INAU, hemos tenido reuniones con Marisa Lindner, hemos tenido reuniones con el director de intervenciones especializadas, que es el área donde están la órbita donde están estas clínicas. Y bueno, en todas estas instancias hemos venido planteando la preocupación, la necesidad de ir buscando soluciones. No es que estamos llegando con este tema ahora, hace 2 años que venimos trabajándolo y entendemos que los tiempos que le ha ido llevando al INAU poder dar solución no dan cuenta de la gravedad de la situación. Por eso es que se toma la decisión, bueno, de presentar esta acción de amparo como un recurso más, a ver si permite también acelerar otros procesos. ¿A qué adjudican esta lentitud en la respuesta? ¿Negligencia? ¿Que el INAU es tan grande y tiene tantas urgencias que esta es una más? ¿O a tiempos legales que muchas veces las autoridades aducen cuando se habla, bueno, llamamos a licitaciones o lleva unos tiempos, respetar las normas y también la necesidad de cambiarlas, que también es un tema que 2x3 surge? También. Sí, negligencia no. Realmente hay una preocupación y entienden la gravedad. Después sí hay tiempos institucionales que realmente no condicen con las necesidades y los tiempos
de los gurises que están en estas situaciones. Después hay procesos en relación a esto que hablábamos. Bueno, el egreso en lo que son los medios caminos también es difícil. El ingreso a un centro de 24 horas también está complicado. El poder trabajar los egresos, tener más herramientas, tener más técnicos. Marisa Lindner planteaba que van a ingresar 30 acompañantes terapéuticos. Bueno, el tener acompañantes terapéuticos en los centros de 24 horas también va a permitir el que no se den los ingresos a poder contener las situaciones en los hogares antes de que lleguen a una situación de crisis, en muchísimos casos. O sea, hay como elementos de los cotidianos de los hogares que tensan mucho a cada uno de los gurises. Ellos vienen de situaciones en general muy estresantes, mucha vulnerabilidad, se encuentran en contextos que no son en muchos casos los más adecuados, que en los centros de puerta de entrada. Entonces, si ahí hay otro tipo de acompañamientos, otros técnicos apoyando, eso permitiría también no estar teniendo tantos gurises en una internación de crisis. María José, para entender un poco de qué edades estamos hablando, digamos, desde el más pequeño o pequeña al mayor. ¿Cuáles son las edades? De 8 a 17, a 18 años. 8 a 17 o 18. Y para que la gente entienda, ¿qué tipo de patologías han presentado? Y bueno, ¿y qué es lo que significa el alta médica? Porque uno lo dice así fríamente y bueno, parecería ser que todo el tema está solucionado. No. Ingresaron, porque como estamos hablando de un tema que es nada más y nada menos que salud mental, es uno de los graves problemas que tenemos, yo creo que a nivel país, no ya exclusivamente en niños, niñas y adolescentes. Cuesta también hacerse la idea de, bueno, ¿de qué situaciones estamos hablando frente a qué niños y qué niñas? ¿Y qué es lo que significa el alta médica? Realmente, digamos, ¿de qué manera está saliendo esa niña o niño o adolescente? Sí, es variado, pero una situación, están en un hogar, tienen un intento de autoeliminación, o hay una situación de estrés que genera niveles de agresión personal o agresiones hacia otros muy fuertes, o bueno, que se llaman descompensaciones, está mal dicho, pero es como fácil de entender, empiezan a romper las cosas. Claro. Esto está bueno explicarlo porque ya nos hace ver que lo que estamos hablando no es que les dieron el alta médica y se introducen rápidamente a convivir nuevamente con iguales o pares, que me imagino yo tiene que haber todo un periodo de adaptación y fundamentalmente técnicos que estén para contener que la situación no se reitere, porque ese tema del alta médica debe ser muy frágil también a la hora de que pueda volver a producirse una situación de crisis. Sí, por eso hoy decíamos que no siempre la recomendación es que vuelvan al mismo centro o que vuelvan a un centro de 24 horas. Y la gran pregunta es, ¿qué se hace? ¿Debería el INAU tener lugares específicos para tratamiento de salud mental? Es decir, para que allí sí técnicos especializados pudieran seguir un tratamiento más a mediano, largo plazo. ¿Esa sería una posible solución? Ellos en este momento tienen, porque los centros medio camino son centros donde se hace una atención médica con una atención más socioeducativa, con un proceso socioeducativo, no como estas clínicas que es bien puntual ante una situación, que lo que busca es compensar esa situación. Eso no quiere decir que de repente hay alguna situación más de fondo, de padecimiento, o en otros casos no hay una situación de padecimiento, hay una situación de estrés muy fuerte. Claro. Muchos de los gurises que ingresan vienen de lo que son los centros de puerta de entrada, o sea que tuvieron una resolución judicial que los aleja de la casa porque vienen viviendo una situación a veces de violencia, de abusos, o sea que vienen una situación de mucho estrés, están muy pocos días en un lugar de puerta de entrada y tienen una descompensación, una situación de crisis y son internados. Se compensa ese evento. En algunos casos hay otras situaciones más asociadas que requieren un acompañamiento más prolongado y estos centros de medio camino serían como lo que estarían dando respuesta. Sí, o de repente el evento es la punta del iceberg y hay una patología que requiere de un tratamiento mucho mayor, mucho más profundo. Y bueno, el alta está por el tema puntual, pero el tratamiento realmente no llega. Uno lo que se pregunta es, frente a esta
imposibilidad del INAU de resolver esta situación, llegar a una cuestión judicial y tampoco poder sobrellevarlo, si ya no se enmarca, como decía anteriormente, dentro de un problema que tenemos en el país a nivel de salud mental, que parecería ser algo que no podemos resolver. Obviamente en este caso toca a niños, niñas y adolescentes, pero sabemos, y la Institución de Derechos Humanos lo sabe, que, digamos, es general. Es como un tema que no termina de cerrarse en el Uruguay, ¿no? De solucionarse. Capaz que en este caso hay como dos puntas que son particulares. Uno, que en el caso de niñas, niños y adolescentes, los impactos en el desarrollo personal son más fuertes porque están desarrollando la personalidad y, bueno, estas instancias de lo que son clínicas psiquiátricas prolongadas, más allá de... tienen impactos muy fuertes en ese desarrollo, mucho más que en un adulto, por la etapa de crecimiento. Eso por un lado. Y por el otro lado, la otra particularidad es que estas atenciones son llevadas adelante por el INAU. Y una de las cosas que ellos plantean, que nosotros acordamos, es que es el Ministerio de Salud Pública quien tendría... es el rector a nivel de salud, entendiendo además la salud mental en su amplio sentido, incorporando todo lo que tiene que ver con el desarrollo, esparcimiento, la parte educativa, o sea, que de verdad es un proceso de salud. En muchos casos hay además cuestiones asociadas con consumo problemático, ahí se requiere también otros apoyos, o sea, el INAU está abarcando... Y ahí también decía, bueno, tiene un espectro muy amplio en el que se está haciendo cargo. Se necesitarían otros actores trabajando en conjunto. Claro. En conjunto, no deja de ser el rector de las políticas de infancia, Lina. Ni que hablar. Pero... nos acaban de confirmar de producción, digo porque esto es interesante continuarlo y obviamente ustedes se estarán imaginando, falta aquí la palabra del INAU, la vamos a tener. El próximo viernes está confirmada, hace instantes lo ha hecho, la presencia de Marisa Lindner aquí en Arriba Gente para justamente estar tratando, entre otros, este tema. ¿Son 16 niños, niñas y adolescentes o 12? Porque Lindner decía que eran 12, no 16. Sí. No, la acción de amparo se promovió por el caso de 16. Nosotros tuvimos un último monitoreo de los dos centros en el mes de febrero, a finales del mes de febrero, en donde constatamos la situación de 16 niños, niñas y adolescentes. Sabemos que incluso se manejó en la propia audiencia que algunos de los casos que habíamos planteado dentro de esos 16 ya estaban en vías de solucionarse, en vía de conseguir una solución en concreto. Entonces es probable que ahora estemos hablando de 12, pero la acción de amparo se planteó por el caso de 16 niños y adolescentes que tenían alta médica a la fecha de las visitas de monitoreo que hicimos con el mecanismo. Bueno, vamos a agradecerle mucho a María José Dollenar, al doctor Daniel Díaz, la presencia y los minutos aquí en la mañana de Arriba Gente. Muy amables, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Cerramos la entrevista junto a ellos.